día de hoy. Este jueves eucarístico, 25 de mayo, mi aniversario, 10º aniversario de ordenación presbiteral. Y el tema es desafíos de la acción pastoral. Y entonces yo quisiera innovar abriendo los micrófonos para que algunos de ustedes mencionen a su juicio cuáles son los desafíos de esa acción pastoral. Yo sé que los estoy agarrando fríos, no están preparados, pero como estamos en oración y el Señor nos mueve, me atrevo a, ya conociéndolos algunos de ustedes con la mayor confianza, ninguno piense que esté exceptuado, incluido Franklin. Entonces, quisiera que ustedes mencionen, diríamos, unos 5 desafíos, los 5 primeros los tomamos, de lo que ustedes consideran la acción pastoral. Pero para eso quisiera ponerle un marco a que le estamos llamando acción pastoral. Claro, nosotros sabemos que el único y el supremo pastor es el Señor. Él es el pastor. Él es el pastor supremo, pero Él nos hace partícipes. Y justo ayer celebrábamos a María, auxilio de los cristianos, que es nuestra madre, asunta al cielo, y que justamente ella nos auxilia, nos cuida. Y de alguna forma la acción pastoral es cuidarnos unos a otros. Pero claro, en los cuidados temporales, para que nos cuidemos en nuestras necesidades pasajeras, obviamente, no es necesaria la fe. No es necesario tener una mirada desde Dios, pero nosotros sabemos que nosotros somos en Cristo Jesús nuevas criaturas. Hemos nacido a una vida nueva en el bautismo y nosotros somos templo de Dios que el Señor está edificando, y muchas veces nosotros sabemos bien cómo cuidar la vida natural, pero poco de cómo cuidar la vida sobrenatural. La primera responsabilidad está en los ministros del Señor. Esto es la jerarquía de la iglesia, el magisterio de la iglesia, que tiene que custodiar el depósito de la fe y tiene la autoridad para la interpretación de la revelación. Pero de alguna forma, de manera análoga, cada familia, iglesia doméstica, realiza también esa labor pastoral en su ámbito de la vida matrimonial, la vida familiar, y también de manera análoga cada comunidad, cada grupo, cada parroquia, las iglesias particulares, hasta llegar a la iglesia universal. Y entonces, de alguna forma, todos tenemos, diríamos, alguna mirada sobre las dificultades, los desafíos que se nos presentan en estos tiempos contemporáneos, que todos estamos viviendo. No necesitamos que nos cuenten, no necesitamos caracterizarlo, porque todos tenemos dificultades, problemas para vivir la fe. Y entonces, sin que hagan una confesión pública, por supuesto, podemos escucharlos para que ustedes mencionen qué desafíos ustedes creen que son los, no desafíos personales, individuales, sino desafíos que estamos enfrentando como pueblo de Dios, como iglesia. Y entonces no se peleen, ordenadamente los que quieren mencionar un desafío uno por uno, levantan la mano. Entonces Franklin les puede autorizar
a que hagan uso de el micrófono, y Franklin va a tener la responsabilidad de la autoridad si es que alguien se está extendiendo o de repente está yendo por otro sitio, muy cortésmente le apagas el micrófono. Pero bueno, vamos a hacer esa innovación por hoy día. Si es, depende cómo va, de repente lo usamos en otras ocasiones también, cuando tratamos temas como este, en el que todos tenemos que de alguna forma intervenir. Y sobre todo porque estamos muy cercanos a terminar este tiempo de Pascua, celebrando la solemnidad de Pentecostés, que será este domingo. O sea que ya estamos a muy pocas horas de acabar la cincuentena pascual, este tiempo de gracia, y entonces creo que es un buen momento como para que podamos hacer eso. Y además, porque de otro lado, en términos prácticos, en la medida en que no hay tantos conectados, en el Zoom por lo menos, como en otras ocasiones, diríamos, puede ser un poco más manejable. Así que les ofrezco a los que levanten la mano. A ver, ¿quiénes son los primeros en levantar la mano? A ver, Félix, uno, ¿quién más? 5, levanten, antes de que... ¿dónde está Félix? ¿Quién más está? Miguel y Cori, Carlos e Isabel, ya van 3. ¿Quién más quiere levantar la mano? Toma nota, Franklin, para que vayas abriendo. 3. ¿Alguien más? Sí, los tengo con la mano levantada. El tema es que fue muy difícil ver quién fue primero, Néstor o Miguel. Ya, sí, bueno, pero ahí ya eso que importa el orden no es tan importante, Vale. que vamos a ir sumando. Entonces vamos con... Empezamos, Pero a padre. ver, completemos 5. 2 más que se animen, porque si no, cuando empiezan a escuchar, alguien se acuerda, ¿no? Entonces ya, cerremos con 5. 2 más. Hay A tres. ver, ¿quién se anima? Vamos con 3. Ahí está Romina y Javier, ya estamos 4, ¿no? Está Carlos Ortega también. ¿Dónde Son... está Carlos Ortega? ¿Dónde Ah, está? vale, Ya vale. estamos 5. Se van agregando en orden. Tengo a Néstor, a Miguel y Cori, a Romina y Somos cuatro. Javier, a Carlos Ortega y a Carlos Isabel. Entonces ya tenemos 5. Entonces ya, Franklin, puede, Vamos. en el orden que tú prefieras, me parece que fue como están así ubicados en la pantalla, por lo menos ahí en esta visión de galería, creo que sí fue casi como... Pero bueno, o podemos dar Ok. preferencia a las damas, pero ahora nos van a decir que somos machistas, le decimos primero a las damas. Así que bueno, como tú prefieras, Frank. A ver. ¿Quién está por aquí? Aquí hay una Romina y Javier. Pues vamos a ponerle entonces primero a Romina y Javier, que Ya. Yo dama creo que... que sería bueno, antes de que hagan la intervención, que den algunos datos sobre ellos, ¿no? Por Ok. lo menos su estado de vida, y porque eso ayuda a entender cómo ven los desafíos, ¿ya? Y claro, lo digo por Ramiro y Javier porque los has mandado en primer lugar, y yo voy a ayudarlos con su estado de vida. Ellos son, pues, están novios, se están preparando, y Dios mediante en agosto van a ser ministros de Jesucristo. Se están preparando para ser ministros de Jesucristo. Ya. Ya, Así es, padre. ya tienen... Pasa adelante. Bien. Bueno, buenas noches, hermanos. En la pregunta del padre, ¿cuáles son los principales retos que nos ha tocado enfrentar en nuestra acción pastoral? Principalmente yo considero que el principal reto es la coherencia propia. En nuestro caso, como bien dice el padre, nosotros estamos próximos a recibir el sacramento del matrimonio, y en nuestro contexto tratamos o interactuamos con personas de nuestra edad, mayores, menores, pero siempre el foco de repente a veces se proyecta a los demás, ¿no? Bueno, los demás son el problema, ¿no? O los demás no de repente no comparten cómo nosotros pensamos, etcétera. Pero yo creo que el reto que más cuesta llevar a cabo es el de la coherencia. Eh, Transmitir el evangelio en nuestro testimonio.
para no extenderme, lo dejo ahí por ahora, padre. Gracias, Javier. Vamos, Franklin, a quién le cede la palabra? A ver, por favor levanten la mano con la opción de raise hand que sale en Zoom, porque si no me cuesta verlo. Yo te voy a decir, está Néstor, está Miguel Claro, y vamos Yori, por Néstor, que está está ahí. Carlos. Me, A un ver, Néstor. segundito. Ahí ya le estoy poniendo para que por favor abra su micrófono. No repitan lo que ya dijeron. Si pensaban lo mismo que dijo Javier, ya perdieron. Vamos. Otro, ¿no? El siguiente, que pase el siguiente. Buenas noches, Padre Augusto. Qué Buenas gusto noches, Néstor. escucharlo. Muchas gracias a todos y buenas noches a todos, hermanos. En cuanto al tema pastoral, Padre, yo considero que de repente uno de los retos más difíciles que tenemos es en el ámbito académico. Me parece que el ámbito académico que influye no solamente en la educación inicial, primaria, sino también en la educación universitaria, ha tendido demasiado a la secularización, ¿no? Y creo de que eso hace que muchas veces sea más difícil, ¿no?, que las personas entiendan, ¿no?, digamos que los conceptos teológicos para poder asimilar el evangelio, ¿no? Me parece que esta pérdida de, digamos, concepto de espiritualidad, ¿no?, y de trascendencia se ha perdido bastante, ¿no? Y considero que uno de los factores que influye bastante en eso es el académico, ¿no? Lo he visto no solamente por las aulas universitarias en donde he pasado, sino también por la experiencia de mis hermanas, que son también graduadas de una universidad supuestamente católica, pero que terminaron abrazando el ¿cómo decirlo? ¿No? Terminaron apostatándose, pues, ¿no? Entonces, y también lo puedo notar en el colegio de mis hijos, ¿no? Que muchas veces el enfoque cientificista es lo que prima, ¿no? Y eso luego hace que cuando uno quiera desarrollar o quiera presentarles, ¿no?, el mensaje del Evangelio, ¿no?, lo terminan, digamos, disminuyendo a algo casi como una superstición, pues, ¿no? Entonces, considero que ese es un gran reto que tenemos, Padre, para el tema pastoral, ¿no?, para el tema de la evangelización. Gracias. Néstor. ¿A quién le da la palabra Franklin? Ahora le toca a Isabel, que sé que estaba levantando la mano, pero ahora virtual. Ok, entonces voy, ahí está acá, ya está Isabel. Gracias Franklin. Padre, buenas noches. Buenas noches. Sí, con respecto a su pregunta, creo que el relativismo, esa falta de la mirada en lo sobrenatural, ¿no? Creo que eso nos está complicando mucho en realidad porque vemos que en nuestro alrededor mucho tiene, o la prioridad tiene los bienes temporales, ¿no? O sea, la gente ha perdido esa visión, ¿no? De incluso de saber que la prueba también es una oportunidad para crecer en el amor, ¿no? Que sabemos nosotros por fe que nuestra fe tiene que ser probada, ¿no? Entonces, creo que estamos relativizando todo y simplemente nos estamos aferrando al plan no terrenal. Incluso lo complicado es en la gente de fe, ¿no? En la gente de fe, porque estamos hablando en un entorno incluso de comunidades, ¿no? A veces los miembros de una comunidad simplemente van como, no sé cómo llamarlo, no voy a decir un club, pero de repente un lugar donde uno se siente bien, tiene de repente buenas charlas, pero el tema sobrenatural, el tema de espiritualidad, ¿no? El tema de la relación con el Señor está un poco de lado, ¿no? Entonces creo que el relativismo ha golpeado muy fuerte, sobre todo
dentro de nuestra iglesia, ¿no? Entonces creo que eso es una dificultad muy, muy grave. Muy bien, Isabel. ¿Quién continúa? Franklin. Ok, seguimos. Está ahora Miguel y Cori en fila. Adelante. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermanos. Bueno, nosotros somos un matrimonio que tiene 17 años. Tenemos 2 hijos. Uno por entrar ya a la etapa de nuestra pubertad y la otra de niñez. Y somos una familia que busca evangelizar a otras familias. Y como reto a la pregunta, padre, nosotros, primero voy a hablar yo, luego que me va a completar mi esposo. Para nosotros es un reto, primero formarnos como iglesia doméstica, ¿no? Porque la iglesia doméstica, como matrimonio, de nuestra vocación es el servicio, primero en nuestra iglesia, con nuestros hijos, pero también irradiar hacia afuera, ¿no? No quedarnos en nosotros. Entonces, el motivar a otras familias a que se comprometan, ¿no? Con una vida, con una verdadera iglesia doméstica, implica que desde mi experiencia es convalidar o complementar esas etapas de vida que uno va pasando, porque es distinto cuando un matrimonio está sin hijos, cuando están los hijos pequeños, cuando está en la niñez, adolescencia. Entonces, cómo buscar esos espacios a veces es difícil. Nosotros somos comprometidos, pero a veces pues también hay que complementar espacios para los hijos y no solamente hacer el pastoreo y dejando de lado a los hijos, o sea, que ellos se involucren, y a veces es difícil encontrar ese equilibrio y que otras familias quieran participar con ese equilibrio, ¿no? O sea, de que no dejar, o sea, porque si no los hijos también pueden crear una especie de rechazo, porque los padres están comprometidos, pero a la vez no están con ellos. Entonces, ese equilibrio de buscarlo es un reto, y que también las otras familias puedan participar y perseverar en ese camino, ¿no? En ese camino que nos da el Señor a través de la santidad en el matrimonio. Por esposo le a Miguel. Sí, bueno, es lo que dijo Cori, es una preocupación, incluso cuando yo veía, cuando era joven, que Cuando eras más personas joven, porque si tú no eres joven, ¿qué somos nosotros, Miguel? Por favor, misericordia. Bueno, ya, muy bien. Mucho antes de casarme, veía que muchas parejas muy comprometidas en la parroquia, sus hijos no lo eran. Y es más, por ahí dijeron, ¿no? Como que tenían eh, cierto rechazo a la iglesia. Entonces, esa era mi gran preocupación, y bueno, sigue siéndola. Nosotros estamos, desde pequeños, estamos inculcando a nuestros hijos la fe, pero sin llegar de repente no sé, de alguna manera no al cansancio o a hartarlos. Queremos evangelizar con ellos, ¿no? Y que ellos vean que la evangelización es parte de la vida, ¿no? Y desde pequeños a buena hora, ¿no? Y sí, ese es como dice Cori, para nosotros un reto muy importante, ¿no? De evangelizar sin descuidar a nuestra familia, a nuestra propia familia, ¿no? Muy bien. ¿Quién continúa? Franklin, gracias. Siguiente. Le damos el pase ahora a Carlos Ortega. Carlos, ¿puedes hablar? Porque creo que no te estamos escuchando. Creo que no sé si tienes un problema con tu micrófono. Creo que tienes el micrófono abierto. ¿Sí? De repente pueden ser los audífonos, puedes desconectar tus audífonos si tienes audífonos conectados, o elegir el audio correcto en el micrófono. Lo eliges como selecciona el micrófono o select a microphone, no sé si lo tienes en inglés, y pone micrófono integrado, ¿no? Es la ventaja de tener acá un ingeniero de sistemas que nos da todas las especificaciones técnicas.
recuerdo cuando empezamos esto, Franklin me enseñaba a usar el Zoom y me decía todas esas cosas, yo no entendía ni jota. Y entonces me pasaba fotos, pero pues, Pero ya aprendió, padre, ya usted es experto, ya no, experto no, pero bueno, ya sé mover algunas cositas. ya A ver, sabe, ya sabe. a ver, Carlos, ¿ya está con audio o no? ¿Ya le podemos escuchar? A ver, Buenas noches, padre. Que tenga una bonita, un bonito aniversario sacerdotal. Y bueno, para comenzar, yo pertenezco a una parroquia franciscana, así que en eso más o menos va a versarse mi aporte, porque algo que yo he notado mucho, particularmente acá, mucho más con esta situación política que se está viviendo, es que es la falta de fraternidad entre las demás personas. Y para esto no solo me baso en la propia, el propio carisma franciscano, sino en una película de Cantinflas de hace mucho tiempo llamada Su Excelencia, donde se presentaba la dicotomía entre colorados y verdes. Y, y al final una reflexión que a mí me llamó mucho la atención, que se ha subvertido mucho las palabras de Jesús, que decía, amados los unos a los otros, pero acá no se dice amados los unos a los otros, sino se ha convertido en armados los unos contra los otros. Es decir, que no se ve el valor o el aporte que pueda tener otra persona por el simple hecho de pensar distinto u opinar distinto de la otra persona. Yo creo que ese es el desafío pastoral que más falta nos esté dentro de nuestra sociedad. Gracias, Carlos. perfecto. Gracias, Carlos. Y ahora, por último, tenemos a Félix. Si quieres, puedes abrir tu micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Félix. Ya. Buenas, padre. Felicidades, feliz día. Gracias, Félix. Yo no sé si tengo que decir mi situación, pero mi situación es que en realidad que estoy solo, o sea, religiosamente estoy solo. Todos en mi familia se han convertido para cualquier lado, hasta agnósticos, hasta ya me aburrió, hasta no, Dios no existe, esas cosas. Entonces, yo lo que creo que el mayor desafío, tengo alguna lista, ¿no? Es el mundo en primer lugar, porque el mundo comienza a meter todas estas ideas que el aborto es tu propia elección. Me ha sorprendido que me han dicho que no está vivo, que es un montón de células, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el mundo en que vivimos es la principal limitación o el desafío. Otra cosa que veo también es la pasividad. Me parece a mí que la Iglesia Católica es muy pasiva. Aquí me tocan la puerta y me dicen, te venimos a hablar de Dios, pero nunca ningún católico me ha tocado la puerta, ¿no? Entonces, como que la Iglesia espera que uno vaya a la misa y ahí nos encontramos, y si vienen bien, y si no vienen también, ¿no? En la iglesia donde yo voy, la verdad que no veo mucho interés. En día de semana van 4 personas. Literalmente son 4 gatos, porque Félix el gato y la pandilla, ¿no? Y son viejitos todos. O sea, yo no veo en realidad que, oye, ¿no te preocupa que solo vengan 4 personas? Y mientras en la iglesia protestante están reventando de gente, bueno, así es, hay que rezar por ello, ¿no? Entonces, la otra es, hay una falta de difusión. Ahora yo lo veo que usted está tratando de hacer en Radio María, etcétera, pero aquí nomás veo que hay 25 personas y 25 personas es nada. O sea, alguien pone un gatito diciendo miau y tiene 15.000 vistas. Y entonces, digamos, no, la parte religiosa no llega mucho y tampoco se difunde mucho. Yo veo que son como silos. O sea, yo para entrar en este grupo tengo que preguntarle a alguien que me diga que por favor me mande el link del Zoom. No, que hay otro grupo, que ese es el grupo del padre Raúl, pero esos son los de la comunidad, esos no son los mismos. Entonces yo digo, oye, pero si esta es la difusión de la fe, esto debería estar a puertas abiertas, ¿no? Entonces uno tiene que estar escarbando mucho para encontrar este tipo de educación.
inclusive yo en algún momento pensé, dije, yo quiero ser sacerdote. Y me comuniqué con los seminarios que están vacíos o medio vacíos, y mucha traba ponen, la verdad, padre. Deberían dejar a que uno entre aquí, que uno se dé cuenta, o algunos cursos, o inmersión en la fe, o qué sé yo. Yo no vivo en una parroquia, la verdad. Yo estoy que lo presiono al padre para que haga misa diaria, y resulta que no tiene tiempo. Entonces, yo ya no sé qué hacer. Y la última para mí es, bueno, mencionaron educación, y a mí sí me parece eso importantísimo, porque la gente tiene unas ideas totalmente equivocadas. Los protestantes les dicen que Dios está en todas partes. Entonces yo tengo una sobrina que se ha confirmado en la iglesia, la luterana, porque le dijeron que Dios estaba igual en todas partes. Entonces ya se fue para otro lado, ¿no? O de repente no, que no, la misa que va a ser, que esto, que lo otro, y se van, se pierden, porque vienen los protestantes, les hablan, les dicen que es lo mismo, además ellos cantan, qué sé yo, y no sé cómo lo hacen, pero la cuestión es que lo jalan. Y en mi familia ya he perdido un montón. Y entonces viene el devocionismo, ¿no? Usted lo mencionó en algún momento, lo que pasa es que lo ponen a uno con tanta, la verdad que a mí me aleja eso un poco. Como que tienes que ser devoto de tal, porque si no, no puedes llegar a Jesús. Entonces vienen los protestantes con que a Jesús se llega directamente. Esto es una, perdón, disculpe la palabra, es toda una cuestión, y es en realidad el mundo, y es que no todos viven en la parroquia. Entonces los que viven en la parroquia, claro, a ellos no les afecta, pero si usted no vive en la parroquia y por ahí le hablan algo, que esto, que lo otro, ya pierde un hijo que te dice, ya no quiero ir a misa, qué sé yo, etcétera, y entonces termina después, ya no me hables de tu religión católica, ¿no? Y esa es mi historia. Ojalá que mi hijo no escuche esto nunca. Eso era todo, padre. Ok, muchas gracias, Félix. Ya. Franklin, ¿quieres tú también intervenir? Sí, padre, solamente se me vino una idea que creo que, escuchándolo, ¿no? También a todas las personas que creo que han sido valiosos los comentarios. Creo que uno de los desafíos es la verdad, o sea, en el sentido de que Cristo es la verdad, pero lo que pienso es que la gente esté ansiosa de escuchar la verdad clara sobre sus vidas de Cristo, o sea, cómo el Evangelio ilumina sus vidas y las realidades temporales, ¿no? La iglesia también está llamada a eso, y nosotros somos iglesia. Entonces, como decía Félix, me parece anteriormente, lo que veo que es un desafío pastoral desde, obviamente, los sacerdotes, pero también nosotros como laicos, es primero formación, obviamente en piedad, formación hacia Cristo en nosotros, pero formación también de cuál es el magisterio y la tradición de la iglesia de 2000 años para poder también afianzarnos nosotros y nuestras familias en eso, ahora que hay mucho movimiento de diferentes ideologías dentro y fuera de la iglesia. Y creo que en ese sentido de la verdad, uno de los retos más importantes es la valentía de poder decirla cuando convenga decirla. Y yo creo que los sacerdotes, como usted, padre, que creo que es muy valiente lo que hizo y lo que siempre está haciendo, pero lo que hizo, por ejemplo, en este canal donde lo entrevistaron y tuvo que hablar sobre el aborto, es algo muy importante porque lamentablemente el mundo nos presiona a los sacerdotes y a los laicos en todos los lugares para que no hablemos primero sobre Jesús. Ahora Jesús ofende en muchos lugares. En muchos países del mundo también la palabra Jesús, el nombre de Jesús ofende. Y que no hablemos de principios que sean contrarios a un orden mundial establecido, ¿no? Entonces creo que no, el desafío es, para mí, desde mi punto de vista, formación, valentía y espiritualidad. Muy bien. Muy bien, hermanos. Ustedes ya han hecho la charla, ya han hecho el tema, pero vamos a comentar algunas cosas. Vamos a comentar algunas cosas de lo que ustedes han dicho. Y cuando uno empieza a hacer, entre comillas, esta especie de diagnósticos, uno tiene un riesgo. El riesgo es quedarse en el diagnóstico o ver que el problema es tan grande que parece que nos desborda.
y para eliminar esa variable de inicio, no interesa el tamaño del problema. O sea, no interesa qué tan grande es el pecado, porque nosotros sabemos que Jesucristo ya venció y que para Él no hay nada imposible. Y entonces tenemos que compatibilizar, entre comillas, esos desafíos y esas dificultades con la acción pastoral, y nosotros decíamos al principio que el supremo pastor es Jesucristo. Pero Jesucristo nos ha hecho partícipes de su misión pastoral. Así como el Padre envía al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros, y para que nosotros podamos caminar con el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Y entonces, el tema es que para nosotros cualquier obstáculo, cualquier problema, no debería de, diríamos, desanimarnos. No es que significa que los problemas son pequeños, no es que no dañan, no es que no crean estragos. No, por supuesto, todo eso es cierto. Pero hay dos maneras de aproximarse a esta acción pastoral. ¿Nos aproximamos desde la dificultad o nos aproximamos desde el don que hemos recibido y que es Dios mismo? Y entonces, para eso nos ayuda justamente conocer la revelación, la historia de la salvación, lo que pasó con la iglesia naciente y lo que tiene que también ocurrir en cada uno de nosotros. Ahora en la mañana yo celebraba la misa por mi 10º aniversario. Y entonces yo les mencionaba en la misa, estamos leyendo hoy día por el último fragmento del capítulo 17 de San Juan, mañana y el sábado leeremos fragmentos del capítulo 21 y el domingo será Pentecostés. Y entonces Jesucristo ha vivido 3 años con esos apóstoles. Mañana, tarde y noche. Mejor catequesis no han podido recibir. Han visto y han sido testigos oculares. Ellos mismos han hecho obras prodigiosas con el poder que el Señor les ha dado. Y sin embargo, ellos van a defeccionar. Yo les decía en la mañana, resulta que el Señor, el Hijo de Dios vivo encarnado, ha instituido el sacramento de la Eucaristía, ha instituido el sacramento del orden, ha comulgado Judas, se ha ido antes de que termine la misa y lo va a vender, y los que se han quedado le dicen al Señor que ahora sí entienden todo, pero el Señor, que sabe, les dice, ahora entienden todo, llegará la hora, ya llegó, en que me van a dejar solo. Y entonces yo les decía en la misa, ¿no? Porque eso lo siento pues profundamente. Entonces yo decía, oye, pero el Señor instituyó el sacramento del orden, porque ustedes saben que el Jueves Santo celebramos la institución del sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden. Y todos esos ordenados van a dejar solo al Señor, excepto uno. Lo van a traicionar. Entonces uno diría, oye, pero la acción pastoral de Jesucristo, ¿qué pasó? Él decía, yo soy el buen pastor. Entonces, ¿no es buen pastor? Y la respuesta es que para que nosotros podamos entrar en comunión
en esa comunión de amor que es la Trinidad Santísima, necesitamos que el Espíritu Santo nos mueva. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia, nos enseña la iglesia, nuestra madre la iglesia. Y la acción pastoral lo que muestra es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y entonces yo le sigo la pista a lo que decía Javier y Romina. El tema es la coherencia. Porque si nosotros no nos damos cuenta cómo es que el Espíritu Santo obra en cada uno de los bautizados, en cada uno de los niños que hicieron su primera comunión, de los jóvenes que hicieron su confirmación, de nuestros hermanos que recibieron el sacramento del orden, de los que recibieron el sacramento del matrimonio, entonces nosotros nos escandalizamos. Y claro, vivimos en una sociedad donde los escándalos venden. Pero eso ya ocurría en la sociedad pagana. No es que eso ha aparecido ahora. Y ese puñado de hombres fueron testigos coherentes y fieles una vez que ellos fueron renovados y nacieron de nuevo por el Espíritu Santo que el Señor, junto al Padre, prometió y les envió. Y veíamos esta oración sacerdotal, y lo hemos visto, lo decía también en la mañana, todos estos días de la cincuentena pascual, una y otra vez los prefacios nos han dicho de la Santa Misa, de la misa diaria y de la misa dominical, que el Señor implora y asegura la efusión perenne del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se derrama permanentemente en nosotros. Y yo les decía ayer a algunos hermanos, lo que parece es que nos hemos hecho impermeables a la acción del Espíritu Santo. Como cuando uno va a la lluvia, ¿no? Yo veía el video de las fotos que pasaron al terminar el Rosario, de la peregrinación a Tierra Santa. Y claro, en varios de las fotos aparezco pues con un entre comillas impermeable, una de esas cosas para protegernos de la lluvia. El problema no será que nos estamos, entre comillas, protegiendo, entre comillas, y no dejando, entre comillas, que el Espíritu Santo nos mueva. Y entonces nosotros necesitamos darnos cuenta que la primera responsabilidad está en cada uno de nosotros. Si es que nosotros, acá somos pocos, efectivamente, ahora ya no son, como dice Félix, 27, 30, ahora hay un poquito más, 41, y hay otros más que están conectados en Facebook, pero somos pocos. Pero los apóstoles eran menos. Y esos hombres transformaron el mundo. Porque, nuevamente citando al padre Lori, lo he citado muchas veces en esta frase de las muchas que él tiene, pero nosotros tenemos que poner un casi nada para que el Señor haga el casi todo. Y el punto es que de repente no queremos poner el casi nada. O no sabemos cómo hacerlo, o lo ponemos en pausa. Y entonces, yo quisiera que nos demos cuenta que la acción pastoral, en primer lugar, está encargada a los ministros de Jesucristo. Ustedes me han escuchado varias veces que los ministros de Jesucristo no son todos los bautizados. Los ministros de Jesucristo son los que hemos recibido el sacramento del orden y de los que hemos recibido el sacramento del matrimonio, que se conocen como sacramentos de servicio, o podríamos decir sacramentos pastorales, para formar pastores. Y lo que hace pastor a alguien es el Espíritu Santo. Claro, nosotros tenemos sesgos académicos. Y entonces podemos creer
que un pastor se hace estudiando teología. No es que la teología no es necesaria, no es que no ayuda, por supuesto que ayuda, pero puedo estudiar toda la teología que quiera. Y si es que el Espíritu Santo no me mueve, no voy a actuar conforme a lo que el Señor quiere obrar a través nuestro. Podríamos entrar en la variante que planteaba Félix, ¿no? Félix nos plantea un desafío que es muy grande, y es que estamos divididos. Entonces hay personas que se llaman cristianos, pero que, diríamos, han tomado de la revelación partes, fragmentos de la revelación, y hay otras partes que parece que no quieren escuchar. Yo lo comentaba ayer también en este programa de Radio María. Nuestro hermano Paco nos decía, ¿y qué pasa con esas personas que no aman a María? Que no la cogen, porque el Señor le dice al discípulo amado, he ahí a tu madre. Y el discípulo amado dice, la cogió como cosa suya, le llevó a su madre, a su casa. Y entonces uno tiene que preguntarse, pero si eso no es palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nos negamos o rechazamos escuchar y obedecer al Señor en algunas cosas y queremos obedecerlo en otras? Y entonces hacemos, diríamos, una fe tipo un menú que yo elijo. Y entonces esto me gusta, esto no me gusta. El problema, sabemos, todos creo, es el pecado. Pero yo quisiera detenerme recuperando un poco lo que decía Néstor de esto de lo académico. O sea, yo, hasta antes de ser cura, hasta antes de entrar al seminario, hasta antes de mi camino de conversión, yo era una persona pues que entre comillas me consideraba un académico. Era profesor universitario, de posgrado, en varias universidades en el Perú y en el extranjero. Enseñaba maestría, enseñaba doctorado. Entonces la gente me calificaba y decía que era buen profesor. Yo me la creía. Pero tuve un contraste muy fuerte. Cuando empiezo mi camino de conversión y empiezo mi programa de preparación para la confirmación, entonces yo recibía clases de catequesis de iniciación cristiana para la confirmación de adultos, luego iba a misa y muchas veces después de la misa iba a dar clases a médicos, clases de posgrado. Y entonces para mí era un contraste muy grande. En un sitio, pues estos me decían profesor, maestro, etcétera, etcétera, doctor, y en el otro lado yo era un alumno. Y mis compañeros eran muchos jóvenes que se querían casar, otros eran personas que no estaban bautizados, no habían hecho la primera comunión, no habían hecho la confirmación, eran hermanos inmigrantes que trabajaban como empleados de servicio en las familias que vivían alrededor de la parroquia y que, diríamos, les daban permiso para que vayan a la catequesis para que completen su sacramento de iniciación cristiana. Algunos de ellos, en términos, diríamos, de instrucción, cuasi analfabetos. Entonces yo me sentía muy extraño. Y me empezó a gustar. Yo no sabía por qué me gustaba. Pero me parecía que era importante y me gustaba lo que estaba haciendo ahí, al punto que poco a poco empecé dejando otras cosas que para mí antes eran muy importantes. Entonces, ¿qué fue eso? Yo creo, ahora, ya después de los años,
yo creo que fue la acción del Espíritu Santo. Que yo no tenía idea de cómo actuaba ni cómo se movía, pero también el testimonio de los catequistas, que eran padres de familia, eran madres de familia, personas mayores, y yo veía en ellos entrega generosa, gratuita, y eso a mí me interpelaba, porque yo era una persona que ya a esas alturas, casi sin darme cuenta, yo era una persona que todo lo medía, como dice el mundo, el tiempo es oro, y entonces todo se paga. Y entonces yo cobraba por todo. Yo decía, oye, pero estas personas tienen iguales o mayores necesidades que yo y dan su tiempo gratuitamente. Y yo me he pasado de repente, casi sin darme cuenta, llegó un momento en que yo, para mí, todo antes de ir a dar una clase, antes de ir a dar una charla, etcétera, primero tenían que hablar con mi secretaria y ajustar los honorarios. Después ya veía la agenda. Entonces yo decía, estas personas no, eso me interpelaba. Por eso rescato esto de la coherencia que dice Javier. Y eso para mí fue un mensaje muy poderoso. No eran grandes teólogos, no eran personas que tenían capacidades así, diríamos, pedagógicas, académicas. A mí eso, diríamos, eso no, difícil que algo así me impresionara. Pero lo que vi de su testimonio me impresionó profundamente. Y también me impresionó el testimonio del sacerdote que tenía a su cargo ese programa de catequesis. Entonces yo creo que eso nos sirve, creo, para recuperando lo que dice Javier, el tema del testimonio coherente es fundamental. Pero nosotros vivimos en una etapa de la historia de la humanidad donde hay cosas que se han instalado casi como dogmas, diríamos, ateos, dogmas del mundo, que nosotros tenemos incorporado a nuestra mentalidad y que nos han mundanizado. Y yo decía con varias personas en los últimos días, porque de eso nos ha estado hablando el Señor, el tema es que nosotros, justamente también ustedes lo han mencionado de distintas maneras y conecto varias de sus intervenciones, nosotros tenemos que darnos cuenta que el mundo lo que hace es lo sobrenatural, la revelación, lo que viene de lo alto, lo que viene de Dios, lo pone en el mismo nivel que las creencias, que los aprendizajes humanos. Y son dos órdenes de magnitud. Una cosa es lo divino, lo sobrenatural, lo que viene de lo alto. Dios me viene a hablar y me dice y me enseña. Y otra cosa es lo que puedan decir filósofos, científicos, opinólogos y todos los que de repente incluso con buena fe quieren resolver problemas humanos. Pero ya en mi época, incluso antes de mi conversión, ya estaba claramente y está claramente identificado en ese camino, entre comillas, del mundo que Néstor llama cientificismo, que es esa ultra especialización, esa fragmentación del conocimiento para, entre comillas, profundizar y descubrir la verdad, etcétera, pero verdades pasajeras, ha traído como consecuencia, y eso está reconocido en todos los niveles de las personas que tienen a su cargo, diríamos, entre comillas, la educación, que hay un problema grave por la fragmentación del conocimiento. Y entonces lo que ocurre es que no hay quien arme el rompecabezas. Entonces, si juntamos las dos cosas, de un lado, que simultáneamente hemos degradado la palabra de Dios, la revelación, a una mera creencia humana, y simultáneamente las creencias humanas son
una Babel, un rompecabezas que no hace un todo de nada, entonces nosotros podemos rendir, entre comillas, culto a, entre comillas, la formación, la educación que da el mundo, como si es que fuera, diríamos, un oráculo, donde vamos a encontrar la verdad, y ahí tenemos que decir claramente, eso es falso. Y por eso es que nosotros tenemos diríamos, un mensaje, una buena noticia que darle a las personas. Pero la primera, diríamos, la primera estación de ese envío somos nosotros mismos. Y entonces, si nosotros no identificamos qué creencias tenemos, cómo las hemos recibido, por lo menos en términos genéricos, y cómo eso contradice la revelación y de alguna manera, diríamos, entibia nuestra fe, claro, nosotros vamos a tener dificultad en ir a dar testimonio. Pero en segundo lugar, es que ese nivel de conocimiento necesita coherencia con la acción. El Señor lo dice. Era el problema de los escribas, era el problema de los fariseos. El Señor les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. El mundo, en genérico, es fariseo. Porque los discursos del mundo tienen, pues, entre comillas, metas muy elevadas, incluso en el plano estrictamente, diríamos, temporal, pero no pueden cumplir. Y entonces, eso lo vemos en los discursos políticos, se ve en los organismos internacionales, en las grandes declaraciones, en las cumbres, etcétera, y están plagadas de mentiras. Entonces, cuando hablan en términos abstractos, entonces puede parecer un discurso, diríamos, que hace sentido, pero cuando se ve cómo lo ponen en práctica, se ve que es abiertamente incoherente. Entonces, enfrentar ese mundo que es incoherente, siendo nosotros incoherentes, nos, diríamos, descalifica para que podamos ayudar. El Señor no odia al mundo. El Señor dice, Evangelio según San Juan, todos lo conocemos, capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Y entonces el Señor nos envía al mundo. Además, en esta oración sacerdotal del capítulo 17, el Señor dice, están en el mundo, no son del mundo, el mundo los va a odiar, pero no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Es decir, el problema no es el mundo en sí mismo, sino el problema son los engaños del maligno, la mentira. Entonces, nosotros no podemos ver enemigo como enemigos a ninguna criatura humana, en sí mismo tampoco ni siquiera las ideologías. Las ideologías, entre comillas, no son nuestros enemigos, son mentiras. Nosotros no tenemos como enemigos un algo. Nosotros tenemos como enemigo un personaje maligno que miente, que engaña, y lo que nosotros tenemos que desnudar los engaños de las ideologías. Y los engaños de las ideologías, ¿por qué se han extendido tanto? Porque las ideologías tienen una parte de verdad y una parte de engaño. Entonces, a veces uno se queda con la parte de verdad y no descubre dónde está la mentira, dónde está el engaño, dónde está la estafa. Las ideologías, diríamos, son medias verdades. O, si quieren, medias mentiras. No son mentiras así absolutas.
y por eso es que son peligrosas. Pero el problema es que nosotros tenemos, diríamos, ahí estas ideologías genéricas. Nosotros, entre comillas, tenemos ideologías personales, que son nuestras, entre comillas, narrativas, nuestras historias personales, nuestras justificaciones, ya sean personales, familiares, con los grupos, que nos vamos haciendo para que nosotros creamos que nosotros estamos bien, que nosotros somos mejores y que el problema está fuera de nosotros. Y cuando uno cae en ese engaño, entonces la conversión, la vida nueva, la acción del Espíritu Santo, nosotros la obstaculizamos. Y yo pienso que eso resume por lo menos algunas de las cosas que ustedes han señalado y que voy a tratar de recuperar de lo que ustedes mencionan. Separo lo de coherencia e incoherencia en otro plano, pero yo diría, este tema de la educación, de las ideologías, de la secularización, de las incoherencias del mundo, nosotros no lo podemos enfrentar si no nos damos cuenta que el Señor quiere que seamos coherentes. Y entonces los padres de familia, las personas que tenemos la responsabilidad de cuidar a los más pequeños, diríamos los pastores, y los pastores no son, diríamos, única y exclusivamente la jerarquía de la iglesia, los obispos, claro, son los directos, los encargados, los que tienen que custodiar el depósito de la fe y están encargados de interpretar la revelación, pero cada uno a su escala también ejerce ese pastoreo. Y entonces nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente para que podamos ser coherentes. Y justamente nos hace coherentes el Espíritu Santo, el amor de Dios. O sea, ser coherente no es un ejercicio intelectual. Ser coherente no es algo, diríamos, de voluntarismo, de, bueno, voy a hacer un ejercicio más, a ver, más disciplina, me ajusto. Esas cosas ayudan, pero la incoherencia es consecuencia del pecado, de las heridas del pecado. Es un problema espiritual. Y necesitamos por eso del amor de Dios, del Espíritu Santo, que Jesucristo nos envía, que nos comunica a través de su iglesia, a través de sus sacramentos, que nosotros necesitamos preservar a través de la oración, pero en la confianza de que el Señor obra, ¿no? Que no es principalmente nuestras capacidades y nuestras fuerzas. Y una de las cosas que más nos afecta, y lo decía también en la mañana, es el desánimo. Cuando uno se desanima, cuando uno siente o piensa, oye, lo que hago, estoy arando en el mar, predicando en el desierto, esto no sirve para nada, nadie me hace caso, ni siquiera yo mismo cambio, entonces, claro, uno puede caer en el desánimo. Pero eso, si es que yo caigo en ese punto, es que yo he estado en realidad con un evangelio que no es el verdadero evangelio, porque yo estoy creyendo que las cosas dependen más de mí, y yo lo que aporto es un casi nada. Entonces, de repente he sobredimensionado mi casi nada y he subestimado el casi todo. Es decir, no tengo lo que el Señor dice como su primera bienaventuranza en San Mateo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Y el reino se establece
cuando justamente el Señor reina, y eso es cuando yo como ministro, yo como bautizado, hago la voluntad de Dios, y entonces puedo ser dichoso. Y ese tema creo que nos confunde, porque el mundo mañana, tarde y noche en todos sus espacios públicos nos dice y nos hace creer que el asunto es buscar el problema y los culpables por fuera. Entonces, todos los medios de comunicación, los programas, tanto de entretenimiento, de la farándula, deportivo, los políticos, todos pasan por buscar fuera a un chivo expiatorio, a un culpable. Los demás son los inocentes, los que piden la muerte, la excomunión del culpable. Y claro, eso ya existía en la sociedad pagana. Y Jesucristo acepta ser ese cordero para liberarnos a todos nosotros de esa trampa. Pero muchas veces, cuando nosotros introducimos como nuestro entretenimiento principal el estar expuestos a ese tipo de mensajes, podemos de repente dejar de vigilar en esos espacios cómo nosotros poco a poco podemos equiparar nuestra fe, la revelación, los dones que vienen de lo alto, lo divino, con cosas meramente pasajeras, humanas, prácticas, temporales. Y entonces, claro, uno dice, bueno, pero no, yo cuido, entonces no veo cosas que sean, entre comillas, pornográficas, abiertamente pecaminosas, etcétera, sino el deporte. Pero pues resulta que esa visión está metida en todas partes. Tengo que exorcizarla. ¿Cómo se exorciza? Llamando a las cosas por su nombre. Por eso los exorcistas, lo primero que tienen que hacer es que el demonio dé su nombre. Mientras que el demonio no dé su nombre, no está derrotado. Mientras que no le pongamos nombre nosotros a esas realidades, primero en nuestra propia conciencia, de repente deformada por esas mentalidades mundanas, entonces nosotros podemos, entre comillas, hacer compatible nuestras mentalidades que tienen una serie de creencias que hacen que nuestra fe no sea compatible. Y entonces uno cae en la casuística. Y entonces dice, no, es que en este caso, es que en este otro caso, es que para mí, y eso es muy común. Yo lo veía en esta entrevista, en ese programa que hubo para el Día de la Madre que refería a Franklin, antes del programa y durante el programa, las personas que estaban en el mundo metidos hasta los tuétanos, representantes del mundo, entonces para ellos era lo que ya, no sé si nuestro hermano franciscano ya se retiró, está por ahí, porque él nos decía algo que es muy importante. Él nos dice que ahora nos hemos vuelto muy intolerantes. La fraternidad, la comunidad, la unidad, la comprensión, el escucharnos, hace que nosotros nos excomulguemos, nos excluyamos. Y eso es cierto. Pero el mundo es así. Pero lo cierto es que cuando uno con esas personas les quiere hablar de las cosas del Señor, esas personas aún se tapan los oídos como con Esteban, y como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, todos a uno la agarraron y lo apedrearon. Entonces les chillaba. Por eso que el Señor nos enseña que el problema no es principalmente intelectual, porque la mente humana, la inteligencia humana que actúa y aprende por etapas, poco a poco, herida por el pecado, puede torcer cualquier cosa. No hay nada que la mente humana no pueda torcer.
Y por eso los mismos escribas y fariseos van a llegar a decir que Jesucristo actúa con el poder de Beelzebú. Entonces el Señor ya deja de hablar con ellos de esa manera y les empieza a hablar en parábolas. Y nosotros tenemos que volver a ese punto. ¿Qué implica hablar en parábolas? Porque también los apóstoles, lo veíamos el día martes, le dicen a Jesús, ahora sí nos hablas claro, ahora ya no nos hablas en parábolas, ahora sí entendemos, sabemos que tú vienes de Dios. Y el Señor le dice, ahora entienden. Llegará la hora, mejor ya ha llegado, en que ustedes me dejarán solo, pero yo no estoy solo porque estoy con el Padre. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el problema no es de debates intelectuales. Hay que hacerlo cuando corresponde, pero así no vamos a evangelizar principalmente a las personas. Pablo se da cuenta en Atenas. Cuando él ya va a Corinto, se nota en el libro de los Hechos de los Apóstoles que hay un punto de inflexión en la acción pastoral de Pablo. Y entonces Pablo empieza a hablar más del Espíritu Santo. Por eso en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios empieza a hablar del amor, de los carismas. Y entonces él descubre que es el Espíritu Santo que lo hace. Entonces empieza por eso a preguntarle a la gente, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? ¿Qué bautismo han recibido? Y muchos de los que respondían decían, no, el bautismo de Juan. ¿Y qué ocurre? Que nosotros podemos estar bautizados. Nosotros podemos haber recibido la primera comunión, nosotros o nuestros familiares, en el caso de ustedes, sus hijos. Podemos haber recibido la confirmación. Podemos haber recibido el sacramento del matrimonio. Podemos haber recibido el sacramento del orden. Pero podemos quedarnos con un bautismo de Juan. ¿Y qué es el bautismo de Juan? Fijarse en la dicotomía pecado, conversión. Y Jesucristo, por supuesto, que nos dice que tenemos que dejar los pecados, pero Jesucristo eleva y nos dice que es el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, el que nos va a revelar la verdad completa. Y entonces es lo que San Pablo después va a empezar a hablar del régimen de la ley, del régimen de la gracia. Y a veces nosotros nos hemos quedado con el régimen de la ley. Y en el régimen de la ley el tema es polémica. Porque en el régimen de la ley el asunto era resolverlo con la ley. Pero ese camino el Señor lo ha elevado. Y entonces nosotros necesitamos, por eso, para poder llevar adelante una acción pastoral, ser movidos por el Espíritu Santo. Eso no lo enseña la iglesia, está en el catecismo de la iglesia, cuando habla en la tercera parte del catecismo, que nos habla de la moral, de los mandamientos. La iglesia le llama la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Es decir, cumplir los mandamientos no es un requisito, es una consecuencia. Yo, si no cumplo los mandamientos, es porque no me mueve el Espíritu Santo, porque no conozco el bautismo del Señor y solo conozco el bautismo de Juan. Y entonces por eso es tan importante la efusión del Espíritu Santo. Y la efusión del Espíritu Santo muchas veces no la recibimos porque nosotros no estamos predicando, no estamos enseñando cómo es que el Espíritu Santo se nos ofrece permanentemente. Y eso es a través de los sacramentos. Y muchas veces hemos fragmentado los sacramentos. Y entonces esa fragmentación se produce, por ejemplo, en que los esposos se olvidan que son ministros de Jesucristo, no tienen conciencia de que tienen poder como ministros, y el poder que tienen es para amar como el Señor ama. Y entonces
muchas veces eso no solo no lo tienen en conciencia, sino no lo viven. Y entonces una cosa es la vida, cuando van al templo, cuando están en el grupo parroquial o de oración, o cuando hacen oración, y otras cosas cuando están pues en el trabajo, en su pelea del día a día en el mundo. Y claro, el Señor no nos saca del mundo. Entonces nosotros no podemos ir al mundo sin el pastor, sin el Señor. Si yo voy al mundo sin el Señor, el mundo me va a destrozar. Y para eso el Señor se ha quedado en nosotros. Porque si fuera suficiente ir al templo, entonces, claro, no habría problema. Pero ese era el régimen de la antigua ley. Entonces nosotros vamos al templo, pero nosotros somos templo. El Señor habita en nosotros. Nosotros tenemos que reconocer la presencia del Señor en nosotros y no lo podemos hacer si es que el Espíritu Santo no nos revela la verdad completa. Y entonces muchas veces esa conciencia de que somos uno, de que el Señor está en nosotros, que es con su poder el que nosotros vamos a enfrentar el mundo, muchas veces no la creemos. Nos falta fe. Y entonces nos fijamos en los obstáculos, y eso le pasaba al pueblo de la Primera Alianza, por ejemplo, cuando aparece Goliat. Nadie quería enfrentar. Y claro, David sale al frente, pero David está movido por el Espíritu Santo. En ese momento David ya está ungido. Ya Samuel lo ha ungido. Todavía no es público. Y él sabe que es ungido del Señor. Y claro, por eso tiene esa valentía. Esa valentía no es algo que depende de heroísmos humanos. Y entonces nosotros, queridos hermanos, hemos propuesto este tema por varias razones. Uno, para que, claro, no lo podemos agotar, que es muy amplio, como todos los que vemos. Pero para que nos demos cuenta, ya próximos a terminar este tiempo de Pascua, y nos preguntemos cada uno en la oración personal, ¿conocemos el Espíritu Santo? Estamos viviendo nuestro bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, nos volvemos en la libertad de los hijos de Dios, o estamos atados a creencias, a miedos. Y entonces necesitamos que el Espíritu Santo rompa esos cepos. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, y esa verdad es lo que nos hace libres. Y esa verdad es, si lo tendríamos que decir de manera sintética, que somos amados por Dios, pero que estamos llamados a ser discípulos amados. Y no es lo mismo ser amado que ser discípulo amado. Porque todos los seres humanos somos amados por Dios. El Señor incluso ama a toda la creación. Pero de esos 12, solo uno, el discípulo amado, está al pie de la cruz. Y solo ese discípulo amado inicialmente acoge a María. Y entonces el discípulo amado es el discípulo, pues. Y el discípulo es el que escucha. Y nosotros vivimos en una etapa en que no nos gusta escuchar. Queremos que nos escuchen. Nosotros hemos comentado en otras ocasiones que esa dificultad para escuchar son los ruidos. Y los ruidos interiores. Y los ruidos interiores justamente es esa mentalidad mundana, esas creencias. Y esas creencias no solo tienen que ver con ideologías, entre comillas, en la dimensión moral, económica, contrarias a la libertad, ateas, sino también porque nosotros tenemos una visión, entre comillas, psicologista. Nosotros vivimos en una etapa de la historia
donde muchas veces confundimos la dimensión espiritual y la dimensión psicológica. Y una etapa donde creemos que es más importante lo psicológico que lo espiritual. Y no nos damos cuenta que esa visión es relativamente reciente, es moderna. Es justamente de este proceso de secularización. Y es consecuencia de que justamente esas teorías, esas corrientes de pensamiento, lo que hacen es describen el problema. Describen, entre comillas, las carencias afectivas y todas las cosas que ya conocemos, pero no las pueden resolver. Entonces eso es como un médico que solo busca diagnóstico, 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 pero no sabe cómo curar. Y a lo más conoce algunos sintomáticos. Nosotros tenemos a Jesucristo y al Espíritu de Jesucristo y al Padre, a la Trinidad Santísima que habitan en nosotros. Y nosotros tenemos el poder de hijos de Dios, como dice San Juan en el prólogo. A los que lo recibieron, vino los suyos y no lo recibieron, pero los que lo recibieron les dio el poder para ser hijos de Dios. Y ese poder es amar como el Señor nos ama. Y eso es vivir en el Espíritu Santo. Y entonces, claro, si nosotros empezamos a ver el problema es esta criatura humana, esta otra criatura humana, y no nos damos cuenta que en realidad esas personas a veces con la... Yo lo veo pues como un médico que se empieza a pelear con sus pacientes. Un médico empieza a pelearse porque tiene gente que sufre de asma, tiene gente que tiene parálisis, hay gente que tiene neoplasias, etcétera, problemas crónicos, y entonces se pelea con los pacientes. No, el médico no se pelea con los pacientes, el médico debe tratar de ayudar, de aliviar ese sufrimiento. Entonces, claro, esos pacientes que somos todos en este hospital de campaña, como dice el Papa Francisco, somos todos y es el pecado. Pero claro, esa secularización ha hecho que el mundo y nosotros tal vez creemos que más necesitamos, miren lo que les voy a decir, a veces no lo podemos creer, que más necesitamos un médico, que más necesitamos un psicólogo, que más necesitamos un ingeniero, que más necesitamos un economista. Agreguen cualquier profesión u oficio práctico que a Dios. Y por eso es que a lo primero que buscamos no es a Dios, en la mayoría de los casos. Y no me estoy refiriendo a los ateos, no me estoy refiriendo a los agnósticos. Me estoy refiriendo a los que nos decimos personas de fe. Y entonces la familia, iglesia doméstica, es esa alianza fundada en Cristo, un varón y una mujer que se tienen que ayudar para no perder la fe, para que la acción del Espíritu Santo purifique su fe, para que puedan ser testigos unos de otros, pero también testigos ante sus hijos. Y ayudar a los clérigos, porque también en los clérigos nosotros también nos mundanizamos. Y entonces, a veces, nosotros, en medio de estas cosas del mundo, podemos creer equivocadamente que en el mundo está la verdad. ¿No? Y el mundo necesita que se le revele la verdad. El mundo necesita a Jesucristo. Y el mundo, por eso el Señor nos envía al mundo. Y entonces necesitamos en estas horas de este tiempo de gracia pedir la acción del Espíritu Santo. Ahora, estos psicologismos y estos ruidos, etcétera, son muy potentes, ¿ah? No son cosas menores, porque el problema es que nosotros nos resentimos, nosotros nos molestamos, nosotros a veces cuando emocionalmente nos sentimos heridos, nosotros nos volvemos sordos, nos volvemos ciegos.
Y entonces ya no nos interesa Jesucristo. Y ya le quitamos a la iglesia, a sus ministros, el poder para actuar. Y entonces lo que decimos, si no me gusta, yo voy a pensar, ¿y lo que me dice esta persona, por qué me lo dice? De repente está frustrado, está amargado, algo le ha pasado, entonces o me tiene cólera, o ha tenido mala noche, de repente está con un cólico y por eso habla así. Y claro, lo que nosotros tenemos que tener presente es, alguien, sea quien sea, nosotros u otras personas, nos están anunciando el evangelio, y si es así, se acabó la discusión, es revelación, o no nos están anunciando el evangelio. Si no nos están anunciando el evangelio, no es revelación, no es verdad revelada, no es Cristo presente entre nosotros, entonces, okay, no es revelación, pues eso es opinable. Pero el mundo tiene muchas cosas opinables. Y la iglesia no puede ser el espacio donde lo opinable es lo que consume la mayor parte de nuestros esfuerzos y energías, sino tiene que ser anunciar a Jesucristo. Porque si no, es como en un partido de fútbol. Me la paso con pases laterales, jugadas al arquero, etcétera, y no hay gol. Y entonces de repente falta, ya estoy en los descuentos y en ese momento me acuerdo que tengo que meter gol. No, y yo tengo que ir en el nombre de Jesucristo. Y entonces, claro, esto yo sé que lo que les comento un tanto desordenadamente, y he intentado recoger algunas de las cosas que ustedes mencionan. Hay muchas cosas más que se podrían comentar. Claro, como no quiero ser la última palabra y ya sé que está pasando el tiempo, vamos a ver si tenemos algunos minutos para que usted puedan comentar y preguntar, y entonces volver a tener una especie de espacio de intercambio. Disculpen que me haya extendido, no, recién ahorita me estoy dando cuenta de la hora. No es una trampa, no ha sido una estrategia para consumir, que pase el partido para que no, ustedes no repregunten y no comenten. Gracias por su paciencia y Franklin, no sé si hay alguna pregunta, comentario, repregunta o algo que los que preguntaron o los que comentaron o cualquiera de los otros presentes quiera mencionar o quiera ayudarnos a que podamos ver con mayor detenimiento. Sí, padre, creo que podemos hacerlo como usted dice y podemos hacer la misma dinámica del principio, ¿no? Si tienen alguna consulta pueden Hacer levantar en la voz mano. alta. Bueno, que levanten la mano los que quieren hacer algún comentario, pregunta, repregunta, puntualización o algún asunto nuevo no contemplado. Les ofrecemos la palabra, igual que en la primera etapa, levantan la mano, Franklin los anota y les abrimos los micrófonos. ¿Alguno de ustedes quiere comentar o preguntar? A ver, Néstor, ¿quién más? Voy dándole la palabra a Ernesto y los que vayan subiendo la No, pues mano. yo lo que sugiero es que primero que se anoten, porque si no, después hacemos un solo hilo. Entonces empiezan a hacer comentarios y recomentarios. No, que abramos varios hilos para que haya algunas, más amplitud. Que Néstor se vaya preparando para su comentario, pero a ver si quién más quiere hacer algún comentario o pregunta. Discrepancia, crítica, todos están bienvenidos, no crean que haya, mira, si es educado y cortés y decir, oye, lo que usted está diciendo es falso, no, yo no me voy a molestar. A lo más les diré a Franklin, el interno, que les apague el volumen o que lo, o que lo bloquee, pero muy educadamente. No, no, pues una broma. A ver, ¿alguien más quiere comentar o preguntar? Están tímidos, padre, por ahora. ¿Están Ernesto. tímidos o se quieren ir? Esas son dos posibilidades. Ya se quieren ir y que la acabe de una vez el cura, o es que, Hay dos, padre. a ver, ¿quién más está? Está Carlos e Isabel, Néstor, a ver, unos dos más. A ver, ¿quién más quiere comentar o preguntar? Tú también, Franklin, te puedes anotar tú mismo también, ¿no? No es que tu posición de moderador te va a limitar. Raúl, que siempre tan ocurrente en sus comentarios.
A ver, ¿quién más está? Me voy a yo animando. ¿Quién más está? Claro, también como están con las cámaras apagadas, yo no sé si están de nombre presente y están en otra cosa. O realmente... 32 participantes, padre, pero seguro A la... ver, hay Hay, uno más. hay Félix Félix también también. va... Sí, Félix, a ver, uno más ya. Uno más, un comentario, pregunta más. Ya, a la una. Ya tenemos a Néstor, Carlos Isabel, Félix y ya, Miguel, ya. A ver, empecemos ahora sí. Néstor. empezamos. Pues. Néstor, tienes la palabra. Muchas gracias, hermano Franklin. Eh, mm, Padre, me surge una... A ver, voy a tratar de hacer la consulta lo mejor que pueda. ¿Cómo acoge la iglesia a aquellos que, queriendo creer y teniendo esa, digamos, eh, teniendo esa predisposición intelectual, aún se resisten a su conversión, ¿no? Ya sea por un tema de, digamos, falta de fe, ¿no? Que es lo más digamos, que sería lo más evidente, ¿no? O por un tema, digamos, de eh, una situación de concupiscencia muy grave, ¿no? ¿Cómo acoge la iglesia a los hermanos, a las personas que están en esa situación, ¿no? En otras palabras, ¿cómo nosotros, ¿Qué eh, hacemos ante esas personas? cómo ayudamos a esas personas? Ya. Nuestra ayuda va a ser, voy a ir comentando, esta vez no voy a esperar que hablen todos, sino uno por uno, porque ya estamos en un punto más específico. Yo pienso que la iglesia lo que nos enseña y lo que el mismo Señor nos revela justamente en esta conversación que tienen con los apóstoles el día de la última cena, capítulo 15, 14 y 16, y luego lo que empieza en el capítulo 17, es que el Señor nos escucha, etcétera, pero luego lo que hace el Señor es ora por nosotros. Y a él lo seguimos. Entonces igual, nosotros en nuestra familia, compañeros de trabajo, de estudio, en la universidad, en la parroquia, donde fuera, en nuestra familia, encontramos que hay personas que de repente quieren el bien, pero tienen cuestionamientos, tienen observaciones, tienen peros. Uno puede tener una especie, diríamos, de sondeo, de intercambio de opiniones, lo escucha, trata de decirles algo que los ayude, pero si es que uno ve que con lo que les está diciendo no hay, diríamos, una apertura, nosotros no seguimos alargando ese hilo de discusión, sino empezamos a hacer oración por esas personas. Mejor aún, si antes de empezar esa discusión y si ya sabemos que eso ocurre con las personas, hacemos oración por esas personas. Y cuando hacemos oración por esas personas, lo que estamos haciendo, los estamos llevando a Jesucristo. Porque Él es el que nos da un nuevo corazón. Él es el que nos envía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a revelar la verdad completa. Entonces, la iglesia, ¿cómo acoge? Haciendo oración. La iglesia, ¿a alguien le niega la oración? La iglesia no le niega la oración a nadie. La iglesia no deja de orar por nadie. Y para eso la iglesia sabe que tiene ignorancias, la iglesia peregrina, que somos nosotros. Nosotros no sabemos quién se condena. Entonces, por los difuntos, oramos por todos los difuntos. Y por los que peregrinan, oramos por la conversión de todos. No es que nosotros decimos, este es caso perdido para el Señor. Con esta persona el Señor no va a poder. Nosotros decimos, para Dios no hay nada imposible. Y oramos por todas las personas. Y entonces, si todos nosotros tenemos personas, familiares, amigos que están en esa situación,
yo tengo que preguntarme, ¿y yo por qué el Señor me ha hecho que yo me dé cuenta que eso ocurre con estos familiares que se hicieron protestantes, que se volvieron ateos, que se volvieron agnósticos, sea quien sea? Ah, ¿por qué el Señor deja que yo me dé cuenta? ¿Y por qué se me crea en el corazón esa, diríamos, esa especie de aguijón? Porque tenemos que orar por esas personas. Cuando el Señor nos quite el aguijón, Él sabrá. Pero yo hago oración. Por eso el Señor le responde a Pablo, que le está pidiendo, quítame el aguijón. El Señor le dice, mi gracia te basta. ¿Cómo acogemos? Lo acogemos en la oración. Porque la oración es llevarlos a Jesucristo. Y entonces Él sí puede hacer todo nuevo. ¿Ya? Yo diría eso. Y por supuesto nosotros dando testimonio de vida coherente, como decíamos anteriormente. Muchas gracias, padre. Vamos a darle paso a Félix, porque A ver, Félix. urgencia. ¿Aló? Te escuchamos, Félix. Gracias, padre. Mire, yo tenía una pregunta, porque con lo que usted habló mucho, me quedó claro que es el Espíritu Santo el que nos da esa fuerza, etcétera. Yo lo veo al Espíritu Santo un poco impersonal. A mí me cuesta tener una relación con el Espíritu Santo. Siempre lo ponen solo como una paloma, digamos. Jesucristo es más el hombre, el que se hizo hombre, ¿no? Pero yo quería preguntarle, ese casi nada que tenemos que hacer, ¿en qué consiste específicamente? Yo a veces incluso cuando rezo, a veces siento yo que mi oración es la oración de Caín, ¿no? O sea, que no me sale el corazón, pero la empujo con tal de hacer oración, digamos, ¿no? Y se me hace largo a veces el plazo, digamos, oye, no pasa nada, y a veces pasa, pero después no pasa nada. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Porque usted también dijo que no es un método, sino es el Espíritu Santo. Entonces, pedirle y A pedirle ver, hasta... vamos a tratar de comentar y ojalá que te pueda ayudar en algo lo que te voy a comentar, ¿ya? Mira, bien, el casi nada nuestro es creer. El casi nada nuestro es saber con todo nuestro corazón que Dios en persona viene a nosotros, nos ama infinitamente, Él es todopoderoso y para Él nada es imposible. Y que Él va a hacer el casi todo. Y entonces yo deseo agradarlo. Yo deseo escuchar. Pero soy consciente de que mis fragilidades, mis limitaciones, mis heridas, mi pecado, hacen que yo camine cojeando. Y entonces, una y otra vez voy sin desanimarme a que el Señor me siga curando. Entonces, la oración también es un camino. La oración no es que yo agarro y nadie puede decir mi oración es mejor que otra. Porque lo decíamos en estos programas que hemos tenido de Radio María justo el miércoles de la semana pasada, la oración no es algo. La oración es la persona de Jesucristo. La oración, nos enseña el catecismo, es relación de la criatura humana con Dios. Y para que esa relación de la criatura humana con Dios se establezca, Dios toma la iniciativa. En el Antiguo Testamento, hablándonos a través de los patriarcas, los profetas, en la plenitud de los tiempos en Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero. Y nosotros en los sacramentos que Jesucristo nos ha dado, que no son algo, sino es su acción en nosotros, Él en nosotros, su pastoreo en nosotros, Él camina con nosotros, Él empieza a orar con nosotros. Y entonces yo lo que tengo que aspirar a vivir en la presencia del Señor. Es decir, darme cuenta que no estoy solo, que el Señor está en mí, que yo estoy en Él, y que muchas veces lo ignoro. Entonces, claro, Jesucristo encarnado
revelado, entonces uno dice, sí, pues ahí sí está claro, pero el Espíritu Santo, el Padre, ¿qué es eso? No son algo, no son una fuerza. ¿Cómo me doy cuenta que el Espíritu Santo está obrando en mí? Me lo preguntaba alguien ayer también en lo de Radio María, porque uno empieza a ver cosas que no veía, porque el Espíritu Santo, Jesús nos dice que no nos va a decir algo diferente a lo que nos ha dicho Jesús. Les va a revelar de lo mío. El Espíritu Santo es testigo de Jesucristo. Jesucristo es testigo del Padre, el primer paráclito, el primer defensor. El segundo paráclito es el Espíritu Santo, que viene a que nosotros podamos acoger plenamente al Cristo total. Porque nosotros tomamos cosas de Jesucristo, partes de Jesucristo, lo que nos gusta de Jesucristo. ¿Qué es lo que menos nos gusta de Jesucristo? La cruz. El negarnos a nosotros mismos. Eso nos espanta. Y otra cosa que no nos gusta de Jesucristo es que tenemos que amar a los que nos persiguen, que tenemos que perdonar, porque el mundo nos dice lo contrario, el mundo es ojo por ojo, diente por diente. Otra cosa que no nos gusta de Jesucristo es que nosotros somos pequeños, que nosotros sin Él no podemos hacer nada, que Él es la viga y que nosotros somos los sarmientos, porque a nosotros nos gusta ser protagonistas, ser titulares, ser los que llevamos las riendas. En el fondo, ocupar el lugar de Dios. Y entonces, con eso yo voy descubriendo que mi problema es la soberbia, que lo que me falta es humildad, y que incluso en las cosas que yo pensaba que era lo peor que me había pasado, el Señor me está ayudando a crecer en la humildad. Y una de las maneras en que yo crezco en la humildad es cuando descubro que nosotros no sabemos amar como el Señor nos ama. Y descubrimos que fácilmente nos resentimos, fácilmente nos molestamos y buscamos culpar a los demás. Y entonces el Señor nos exonera de juzgar a los otros, que es muy peligroso y nos va a dañar a nosotros y a los demás y va a dañar esa relación. Entonces, para que nosotros esa relación con Dios pueda ser fuerte y podamos crecer en el amor y descubrir cuánto nos ama el Señor, el Espíritu Santo obra y ora por nosotros. Y eso es un camino. Poco a poco, nosotros no nos desanimamos, lo que tratamos todos los días de buscarlo hasta que en algún momento sepamos que nunca estamos solos. Como le dice Jesús a los apóstoles, ¿no? Ustedes me van a dejar solos. Las criaturas humanas nos pueden dejar solos. Pero nosotros diríamos, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo no nos van a dejar solos. Entonces yo sí tengo que vivir habitado por el Señor, no como una casa abandonada. Y hay que tener cuidado con esos ruidos interiores, ¿no? Ya lo hemos comentado en alguna otra charla, lo hemos vuelto a comentar en el programa de Radio María, he vuelto a poner en ese programa de Radio María, he puesto la grabación del programa que tuvimos sobre ese tema aquí en Reflexiones Católicas, y yo creo que es algo que nos ayuda, ¿ya? Porque a veces uno, y efectivamente es un peligro, nosotros muy fácilmente nos desanimamos. Por eso es que siempre el Espíritu Santo nos va a animar. Entonces, yo me desanimo, apenas empiezo un desánimo, algo que, mala cosa, tengo que ir corriendo. Es como cuando hoy estoy empezando con un cólico, estoy poniéndome amarillo, etcétera, voy corriendo a la emergencia, igual. Espiritualmente tengo que ir a hacer oración. Si puedo, a la confesión sacramental. Si puedo, a recibir la comunión sacramental. Si puedo, buscar la ayuda de la dirección espiritual, ponerme en oración.
Muchas gracias, padre. Bien, ahorita seguiría Seguiría Isabel. en condicional, lo estás poniendo, que ya le vas a cortar. Claro, porque voy a terminar la oración. Es decir, debería seguir Isabel, pero bajo la mano. Entonces quería saber si Isabel quisiera seguir haciendo la pregunta o pasamos al siguiente. Gracias, Franklin. Padre, en la línea de lo que hoy día hemos escuchado en el Evangelio, el Señor nos llama a vivir como en la unidad, ¿no es cierto? Mm. Ahora vemos, por ejemplo, usted también ya lo ha escrito, ¿usted considera que es el demonio quien está haciendo todo esto de enfrentar a los académicos, a la gente que de repente puede tener mucho conocimiento, pero que incluso puede tener o puede defender cosas válidas, pero vemos que siempre en ese mensaje hay división, hay enfrentamiento, hay catalogar a los demás como malos y nosotros como buenos. No se lo digo porque yo también personalmente antes escuchaba a mucha gente, obviamente, que me parecía justificado, lógico, todo lo que defendía, ¿no? Pero cuando después ha pasado un tiempo, entonces esos mismos mensajes ya me sonaban a ruido, a división, me inquietaban, ¿no? Sentía que eso, ¿no? Que me producía el sentirme diferente, como que si nosotros somos mejores que los demás. Entonces, obviamente, cuando yo lo confronto con el Evangelio, no, pues no es, no. Entonces, eso entonces es, usted puede considerar que este tema de la batalla cultural, usted ya lo ha dicho, que la raíz es espiritual, ¿no? Entonces, es una acción del demonio, entonces, ¿no? Es una acción del diablo que... Diríamos, el demonio es experto en mentir, en engañar, en confundir, en hacer Babel. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el demonio, la otra cosa que quiere es que nosotros nos quedemos, en términos biomédicos diríamos, en tratamiento sintomático y que no vayamos a descubrir el problema. Entonces, cuando yo digo el problema es cultural, yo lo que estoy diciendo, la cultura, corríjame si yo estoy entendiendo mal, son obras humanas. Entonces nosotros estamos creyendo que eso se resuelve entre criaturas humanas, porque estamos hablando de problemas humanos. No, el problema es de nuestra relación con Dios. Y entonces, si yo no descubro esa relación con Dios, claro, en el plano cultural, yo voy a encontrar sintomáticos, que, claro, se necesitan sintomáticos a veces. Pero los sintomáticos, sin el tratamiento del problema de fondo, hacen que la enfermedad se pueda agravar. Entonces, nosotros, si es que en esas discusiones, diríamos, de sintomáticos, estamos viendo que se producen esas especies de autosuficiencias, de soberbia, los buenos y los malos, los moralismos, ¿no? Y vemos que eso está ocurriendo, tenemos que darnos cuenta que ahí puede producirse una desviación. Pero si es que alguien me dice, no, yo quiero enfrentar los problemas culturales, etcétera, por ejemplo, ideología de género, aborto, etcétera, porque diríamos, si es que las personas quieren enfrentar eso, pero no llegan a Jesucristo y se quedan simplemente, bueno, acá lo único que necesitamos es que se apruebe esta ley o que no se apruebe esta ley, no nos damos cuenta que el problema es con Dios, claro, es insuficiente. Entonces, nosotros en la fe tenemos que ayudar a esas personas. Porque si no, nosotros podemos creer que el principal esfuerzo está en lo sintomático. No sé si es que por ahí va el comentario, pregunta. En ese sentido es que estás haciendo el comentario, Isabel. Sí, padre, gracias. Bueno, Franklin, ¿a quién toca? Creo que ya Miguel y Cori. Falta, sí, Miguel y Cori. Tienen la palabra.
Cori o Miguel y Cori. Enciendan su micrófono, hermanos. Sí, ya pueden abrir el micrófono. Sí. Bueno, padre, en sí ya con la primera pregunta que hicieron ya respondió la mía, ¿no? Era muchas veces cuando yo con Cori hablamos a los matrimonios jóvenes o en charlas prematrimoniales y decimos de repente muchas cosas y llega el momento en que cuando veo sus caras como que o no entienden o les falta mucho o no creen, en mi mente está el hecho de que si tan solo cada uno de ellos hablara directamente con Dios, ¿no? Si realmente cada uno de ellos tendrían ese contacto con Dios, resolverían muchas cosas. O sea, como dice María, ¿no? Hagan todo lo que mi hijo les dice, ¿no? Que hagan. Pero si justamente no hablamos, no oramos, que nunca vamos a saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Eso nos ahorraría bastante, bastante trabajo, ¿no? Si realmente cada uno de nosotros tendría ese contacto con Dios y constante, ¿no? No se trata de un encuentro y nada más, ¿no? Sino que es de todos los días el conversar con Dios. Eso es todo, padre. Muy bien. Hay una cosa que les digo frecuentemente a los esposos, pero aplica a todos los seres humanos, ¿no? No solo pero los esposos, eso es una tensión permanente, ¿ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que tiene que ver con la pregunta que hacía Isabel, el comentario de Isabel? Nosotros sabemos que el origen de todos los males es el pecado. Y el pecado es contra el cielo, contra Dios. Y entonces nosotros, las criaturas humanas, no le podemos quitar el pecado a nadie, ni nuestros propios pecados. El único que puede quitarnos el pecado es Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces, muchas veces en los matrimonios y en las familias, pero se da también en todas las esferas de la sociedad, uno a veces gasta importante energía y tiempo en diagnosticar, diríamos, los problemas interpersonales como si no fueran pecado. Y no nos damos cuenta, que el mundo trata de naturalizar los problemas interpersonales, los problemas de relación, para hacernos creer que son cuestiones meramente de temperamentos, de opiniones, de gustos, de deseos, o culturales, o de confusiones. La raíz siempre es el pecado. El problema siempre es que nos hemos alejado de la fuente de la verdad, de la vida, de Jesucristo, que es el camino, y el Espíritu Santo no nos mueve. Entonces, si nosotros nos ahorramos por lo menos parte de esa gran discusión y polémica y de querer cambiar a una persona o a otra persona, y vamos al único que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, está disponible y se da abasto para todos los seres humanos, estamos buscando en el lugar equivocado. Pero el mundo nos enseña, nos prepara, nos adoctrina para que creamos que el problema es entre nosotros. Y claro, eso es la política, eso es todas las esferas humanas. Entonces uno va dejando a Jesucristo fuera. Entonces el matrimonio tiene que ser esa alianza en Cristo donde Cristo reine, como ocurre en la Sagrada Familia, María, José y Jesucristo. Pero los esposos no se dan cuenta que el sacramento lo tienen que celebrar todos los días. Y entonces se pasan el tiempo aclarándose, corrigiéndose, señalándose defectos, etcétera, haciendo reglamentos, etcétera. Y a veces
los cumplen, a veces no los cumplen, se empiezan a desanimar, se empiezan a cansar hasta que alguno de los dos o los dos dicen ya no se puede, mejor tiro la toalla, mejor cada uno por su lado. Y ahora nosotros tenemos muchos espacios, muchas maneras en que uno se puede encerrar en uno mismo. El celular, la internet, el trabajo, etcétera. Entonces uno prefiere, entre comillas, que no haya problema. Y entonces dejamos de ir a Jesucristo, dejamos de hacer oración. Y eso es una trampa. Nosotros tenemos que descubrirle nuestra experiencia personal, ponerle en oración y el Señor nos va a hacer ver que eso es algo muy generalizado, que ya se ha convertido en una especie del modus operandi. Y claro, eso tiene que ser corregido. Ahora yo pienso, yo ayer estábamos hablando, fui a una charla, acá está Raúl, era para matrimonios. El tema era la acción del Espíritu Santo en las familias. Entonces era, si quieren, la acción pastoral de los esposos en las familias. Podríamos haberle cambiado de título a ese mismo tema. Y entonces yo, mientras que estaba esperando, porque estaban haciendo cantos, etcétera, yo estaba afuera escuchándolos, y entonces la última intervención que había en uno de los esposos, no sé quién la hacía, tenía un discurso más o menos así, ¿no? Nosotros, cuando empezamos nuestra familia, todo estaba muy bien, etcétera, pero en algún momento en nuestra familia todo empezó a fallar, o empezaron a hacer las fallas. Entonces yo empecé a hablarle diciendo, oye, yo lo que conozco, hasta donde conozco, la mayoría de las familias no han empezado bien. En la mayoría de los casos, las familias, los matrimonios han empezado mal, porque cuando se han casado no han tenido plena conciencia de quién era el Jesucristo, ni verdaderamente lo que significaba el sacramento que iban a recibir. Y entonces únicamente fueron movidos por el amor humano y sus confianzas humanas, y Dios, el sacramento, Jesucristo era supletorio. La mayoría de las personas en el camino, a veces unos primero, otros después, empezaron a descubrir que no era así. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque en el seno de nuestras familias se ha perdido justamente el sentido de la vida de lo que es el sacramento. Entonces, la familia es muy importante, porque el Señor está formando una nueva familia, la familia de los hijos de Dios, y por eso se encarna en María. María no es una mujer sola, María está desposada. Por eso es tan importante la Sagrada Familia. Y por eso es que incluso antes que la iglesia apostólica, la primera iglesia es María, José y Jesucristo. Y luego empieza Juan Bautista, Isabel, Zacarías. Luego el Señor ya en su vida pública empieza a llamar. Y antes eran esas personas que se fueron formando, que son esos anahuín, que eran personas que crecían en la humildad, en poner su confianza en el Señor. Entonces nosotros vivimos en una etapa de la historia donde la humildad no es algo importante para la mayoría de las personas, sino al contrario, parece día que la humildad se ha convertido en un defecto, en algo que nos hace débiles, en algo que nos hace perdedores. Y claro, así lo ve el mundo. El mundo quiere, entre comillas, que uno no sea loser, sea ganador. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos esas mentalidades. Yo lo veía también incluso en mi familia. Yo tengo mis sobrinos nietos. Entonces soy abuelo, tengo nietos. Y entonces recuerdo que había ido a visitar a mis sobrinos nietos. Estaban varios de ellos, ¿no? Mis sobrinos, que son los padres de estos sobrinos nietos, y entre ellos conversaban, etcétera. Y entonces en algún momento algunos de ellos decían, no, pero yo le tengo que enseñar a mis hijos para que no se dejen, no los engañen. Entonces, claro, es cierto que los niños tienen que saber marcar, diríamos, algunos límites para que no los avasallen. Pero
la humildad no me hace débil. Porque si es que yo testimonio la humildad, al contrario, voy a acoger al Señor. Y por eso San Pablo va a decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, cuanto más cerca tengo al Señor, más fuerte soy. Pero si yo creo que es más importante mi fortaleza, mi capacidad humana, etcétera, eso es lo que nos dice el mundo. Y entonces, eso es lo que dice el sistema educativo. Eso es lo que todos tenemos metido en la cabeza. Y entonces uno tiene que hacer conversión. Poco a poco el Señor nos hace que nos demos cuenta y uno dice, oye, esto el Señor tiene razón. Y entonces yo le he estado quitando esto al Señor. Pero bueno. Muy bien, Franklin. Bien, padre, excelente. Ya estamos cerca, ya va a ser las 10 de la noche. Ya son las 10 de la noche, padre. Usted nos Ya dice. son las 10 de la noche. Entonces vamos a terminar con una oración y le voy a dar la bendición. Vale. Néstor se queda con la mano levantada. Pasa por WhatsApp tu comentario. O lo vemos el lunes. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, les doy gracias una vez más por todo su saludo, su cariño con ocasión de mi aniversario de ordenación. Les pido nuevamente la oración, no solo por mí, sino por todos los sacerdotes, por supuesto por la iglesia, por todos los matrimonios. Y también aprovecho para, de repente, en alguno de ustedes, que a veces, de repente, incluso a través de estos medios virtuales, uno a veces es como como les decía ahora en el compartir, ¿no? Como una piedra pómex, como un ¿cómo le llama como un erizo que quiere abrazar a otros y una vez sin querer o sin darse cuenta o en las torpezas y en los apuros puede de repente herir, lastimar. Y entonces, si es que eso ha ocurrido con alguno de ustedes, les pido perdón y vayamos al Señor, ¿ya? Para que nos cure. Vamos a hacer una oración a nuestra Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias a todos ustedes, queridos hermanos. Y me ha alegrado mucho que Javier y Romina participen. En algún momento me gustaría que ellos cuenten su testimonio de cómo les está yendo en su preparación prematrimonial. ¿Ya? Bueno, muy bien. Muy bien, queridos hermanos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre Gusto. Gracias a todos Padre. ustedes. Muchas gracias, Padre. Gracias, Gusto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Estoy orando por usted, Padre. Gracias, hermano. Que Dios los bendiga. Muchas Por ahí- bendiciones, Padre. Por Hoy y ahí lo siempre. veía. Buenas noches, Padre, desde Tacna. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Melón. Bendecida noche. Por ahí estaba viendo Gracias, Padre. pero ya se fue, creo. Lo estaba viendo bueno, ya se fue. Listo, que Dios los bendiga. Gracias, Padre.